Buenas tardes, niños. Vamos a comenzar nuestra quinta sesión, ¿no es cierto?, de estudio, en la cual vamos a desarrollar, vamos a comenzar a estudiar contenidos que por las circunstancias del año pasado no alcanzamos a desarrollar en el año escolar. La unidad que vamos a comenzar a ver hoy día se llama La construcción de la República de Chile. Y el objetivo de la clase de hoy día es analizar y caracterizar las causas de la independencia de Chile. Como ustedes se pueden dar cuenta, vamos a iniciar, ¿no es cierto?, un periodo con contenidos de historia, sobre todo historia de nuestro país. Es importante que ustedes conozcan todo el proceso de cómo se formó Chile como país, como nación en el continente americano y con respecto a todas las demás naciones del mundo. Para analizar los contenidos, van a trabajar ustedes en la página 58 del libro del año pasado de historia. Vamos a contestar, o van a contestar ustedes la primera pregunta. Dice, pregunta 1. ¿A inicios de qué siglo comenzó el proceso de la independencia? Si ustedes se dan cuenta, ahí en la página 58 aparece un pequeño párrafo de lectura. Bueno, ahí en ese párrafo aparece, ¿no es cierto?, dice en forma muy clara en qué siglo comenzó todo el proceso de la independencia de las colonias americanas, porque es importante que ustedes sepan de que el proceso de la independencia de Chile no fue un proceso aislado, sino que Chile, ¿no es cierto?, se sumó al proceso de emancipación o de libertad de todas las colonias españolas de América. Fue un proceso, ¿no es cierto?, que se inició en Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, en general todas las colonias españolas en América se independizaron de España, ¿ya? Entonces, en ese primer párrafo dice en qué siglo comenzó el proceso de la independencia tanto en Chile como en los otros países americanos. Ustedes contestan en el espacio correspondiente. Lo mismo en la pregunta 2, que dice, ¿qué países americanos se habían independizado cuando comenzó este proceso? Aquí en este pequeño párrafo de lectura nos dice que existían ya en ese tiempo dos países que se habían independizado, ¿no es cierto?, de sus, digamos, países conquistadores, ¿ya? Entre estos dos países hay uno que en la actualidad es una potencia a nivel mundial. En cambio el otro, desgraciadamente, aún permanece, ¿no es cierto?, en los caminos del subdesarrollo. Eso, como les digo, está ahí en el primer párrafo de la página 58. Después vamos a la pregunta 3. Dice, señala 3 causas externas de la independencia de Chile. Cuando hablamos de causas externas, nos estamos refiriendo a hechos históricos, a causas que ocurrieron fuera de nuestro país, pero que sí influyeron, ¿no es cierto?, en que nuestro país lograse su independencia. Si ustedes van al libro, ahí mismo en la página 58, aparece, ¿no es cierto?, un diagrama que dice cuáles son las causas del proceso de la
independencia. Después aparece, dice, causas de la independencia de América y de Chile. En la parte superior, ¿no es cierto?, del cuadro aparecen las causas externas y en la parte inferior aparecen las causas internas. Veamos las causas externas. Si ustedes se dan cuenta, aparecen, ¿no es cierto?, 4 causas externas importantes. Una de ellas fue la Ilustración. La Ilustración, ¿no es cierto?, fue un movimiento cultural que se desarrolló en Europa y que tenía como ideales, ¿no es cierto?, la libertad y la igualdad entre todas las personas. Otro ideal importante de la Ilustración fue el oponerse, ¿no es cierto?, a los gobiernos absolutistas de los reyes europeos. Esa sería la primera causa externa. Los ideales de la Ilustración, los ideales de libertad y la igualdad entre todas las personas. Después tenemos, ¿no es cierto?, otra causa externa, la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos, ¿no es cierto?, persiguió también los ideales de la Ilustración. Los colonos que vivían en Estados Unidos, siguiendo los ideales de libertad e igualdad, se independizaron, ¿no es cierto?, de Gran Bretaña o Inglaterra y formaron un nuevo país que se llamó Estados Unidos. Otra causa externa, la Revolución Francesa. También esta revolución, ¿no es cierto?, se produjo en Francia y siguió también los ideales de la Ilustración de igualdad, libertad y fraternidad. Estos ideales de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, marcaron, sobre todo la Revolución, marcó una etapa muy importante en la historia de la humanidad. Y la última causa externa sería la invasión napoleónica. Napoleón, a principios del siglo XIX, invade España. Entonces los españoles, Napoleón invade España y toma prisionero al rey Fernando VII. Entonces los españoles, al verse sin gobierno, porque el rey estaba prisionero, ellos, como civiles, deciden formar juntas de gobiernos en las distintas ciudades de España para gobernarse mientras el rey estuviese detenido por Napoleón. Esas serían las 4 causas externas de la independencia de Chile. Ustedes van a elegir 3 causas y las van a escribir acá. Causa 1, colocan el nombre y la describen. Causa 2, colocan el nombre y la describen. Y causa 3, lo mismo, colocan el nombre y describen en sí cada una de estas causas. Después tenemos, pregunta 4, señala 3 causas internas de la independencia de Chile. Cuando hablamos de las causas internas, nos estamos refiriendo a hechos históricos que ocurrieron dentro de nuestro país, ya sea hechos políticos, hechos administrativos, pero que ocurrieron dentro de nuestro país. Si nosotros vamos al cuadro que aparece en la página 58, tenemos también 4 causas internas. Veamos cada una de ellas. Dice, primera causa, descontento criollo. Los criollos eran gente
muy poderosa en el tiempo de la colonia aquí en Chile. Ellos eran hijos de españoles, pero que habían nacido en Chile, es decir, no eran españoles directamente, sino que eran descendientes de españoles. Tenían un gran poder económico. Ellos eran los dueños de la tierra. Las grandes haciendas que existieron en Chile entre los siglos XVI, XVII, XVIII y aún XIX eran dirigidas por las grandes familias de los criollos, pero ellos estaban descontentos con el poder monárquico aquí en Chile. ¿Por qué? Porque claro, ellos tenían un gran poder económico, eran los dueños de la tierra, pero España no les permitía una participación política. En la única institución donde los criollos podían participar libremente era en el cabildo. Pero en el cabildo, si bien se tomaban determinaciones referentes a cada una de las ciudades de Chile, en sí las determinaciones del cabildo no eran determinaciones a nivel político. Entonces, lo que ellos querían era participación política, situación que España no le permitió a los criollos. Por lo tanto, había un descontento en el interior de la clase criolla. Después tenemos una segunda situación o causa interna, dice situación económica. La situación económica en los últimos años de la colonia en Chile y en la gran mayoría de las colonias americanas no era buena. ¿Producto de qué? Producto, ¿no es cierto?, de que la monarquía española desarrolló una mala política económica hacia sus colonias. Lo único que le interesaba a España de sus colonias no era el progreso de estas, sino que lo que le interesaba a España era la administración de estas para sacarles su riqueza, pero no le interesaba a España el progreso de sus colonias. Y eso, ¿no es cierto?, a la larga, después de casi 300 años de la época colonial, se tradujo en que la situación económica de Chile y de las colonias americanas no era buena. Después tenemos otra causa interna, dice identidad criolla. Los criollos, ¿no es cierto?, se caracterizaron por querer la tierra que los vio nacer. Ellos amaban la tierra chilena. Además, ustedes saben de que Chile es uno de los países más lindos del mundo. Entonces ellos amaban su tierra, amaban sus paisajes, amaban sus ríos, sus mares. Entonces eso generó, ¿no es cierto?, generó una identidad. Los criollos se sentían identificados con su país y por lo mismo querían verlo progresar, querían verlo convertido en un país grande, porque además los criollos conocían las realidades de Francia, de Inglaterra, de España, entonces querían que Chile también alcanzara, ¿no es cierto?, el desarrollo que tenían esos países europeos. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos la última causa interna que dice la expulsión de los jesuitas. Más o menos a fines
del siglo XVIII, los jesuitas fueron expulsados tanto de Chile como de todas las colonias americanas. Y una de las características de los jesuitas como orden religiosa era el dedicarse a la educación. Entonces, con la expulsión de los jesuitas, aquí en Chile hubo, ¿no es cierto?, un abandono de la educación. Entonces, eso también perjudicó el desarrollo integral del país. Esas serían, ¿no es cierto?, las 4 causas internas de la independencia de Chile. Entonces, lo mismo como lo hicimos con las causas externas, ustedes van a elegir 3 causas, ¿ya? Colocan el nombre de la causa y la explican. Causa 1, causa 2, causa 3. ¿Les parece? Bien, niños. Hasta aquí quedaríamos por hoy con esta primera clase con respecto a la independencia de Chile. Cualquier duda, bueno, yo estoy en la escuela y cada 2 semanas nos estamos juntando una hora de clases, así que ahí en esa hora despejamos cualquier duda. O si ustedes me quieren interrogar, yo estoy acá también en la escuela todos los días en las tardes. Bien, niños, hasta luego, que estén bien y cuídense. Chao.